Página 144 en su libro. Página 144. Las preposiciones. Las preposiciones. Vamos a contestar esas dos preguntitas que aparecen ahí. Ya les voy a compartir aquí también la pantalla. Esta pues son las preposiciones, son parte de la gramática, ¿verdad? Al igual que los sustantivos, los adverbios, los verbos, los adjetivos. Bien, dice, vamos a leer lo que dice aquí. Dice, a lo largo de las naves parpadean los cirios en copitas de borde dorado. En lo oscuro, esas señas eran ojos de murciélagos clavados contra los altares o enjambres de cocuyos escapando de una botella. Esa arena de luz lloviznada sobre auxilio y socorro las convertía a veces en náyades, otras en cabecitas de muerto de confite. Vamos a contestar estas dos preguntas que aparecen ahí respecto, ¿verdad?, a lo que estamos leyendo. Dice, ¿qué función tienen estas palabras resaltadas? Tenemos a, de, en, contra, de sobre, en, de, en. Ahora, ¿qué función tienen estas palabras? ¿Amplían el texto o unir términos? ¿Qué funciones creen ustedes que tienen? ¿No Unir términos. Unir términos. Unir términos, ¿verdad? Unen términos. Unen términos. Miren, a lo largo de las naves, miren cómo todo tiene que tener concordancia, ¿verdad? Todo tiene que tener coherencia. Si estas palabras no estuviesen aquí, no se podría leer todo, entender lo que dice, ¿verdad? Entonces, estas palabras unen términos, ¿verdad? Y estas son preposiciones. ¿Qué pasa en el texto si se omiten las palabras resaltadas? ¿Pierde secuencia o carece de orden? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría? La primera. Ajá, pierde la secuencia, ¿verdad? Se perdería la secuencia y por lo tanto, ¿verdad? Sería, no tendría, no se comprendería, ¿verdad? Al final. Vamos a subrayar aquí en el texto. Dice, las preposiciones son palabras que funcionan como conectores, ¿verdad? Conectores, las preposiciones. Estas son invariables, es decir, son palabras que no cambian, ¿verdad? No tienen género, número, persona ni tiempo. Sirven para enlazar los componentes de una oración y su función es conectar una palabra con otra que le sirve de complemento. Además, indican la relación existente entre dos sintagmas. Por otra parte, carecen de significado propio, ya que lo adquieren de las otras palabras con las que se relacionan, ¿verdad? En este caso, con la palabra que prosigue, entonces, dependiendo de esa palabra, entonces va a tener un significado, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo más adelante. Es por ello que el contexto hace preciso su significado. Algunos significados de las preposiciones en español las pueden ver ustedes aquí. Miren, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según y sin. Miren, aquí pues da como algunos significados. Por ejemplo, la preposición a precede al objeto directo y al indirecto. Ejemplo, ama a tu prójimo. Está a la derecha, ¿verdad? Precede al objeto directo, como dice ahí, indirecto. Ante, delante,
en presencia de, antes, sí. Tenemos bajo, situación inferior, física o metafórica. Ejemplo, bajo el sol, bajo mis órdenes, ¿verdad? Bajo es una preposición. Con, de compañía, ¿verdad? De medio, también de instrumento. Ejemplo, viene con su perro, ¿verdad? Aquí con de compañía, ¿verdad? Lo amarra con una soga, instrumento, ¿verdad? Lo amarra con una soga, como un instrumento, ¿verdad? Con, miren. Contra, contra es oposición. Ejemplo, todos están contra él. Entonces vemos que estas palabras unen términos, ¿verdad? Y se llaman preposiciones. Aquí tenemos de, miren, puede ser de posesión, origen, contenido, tiempo, causa y modo. Ejemplo, la casa de Pedro, ¿verdad? De posesión, ¿verdad? Es de Europa, de origen, ¿verdad? Es de Europa. Aquí tenemos de origen. Desde, principio de lugar o de tiempo. Ejemplo, desde aquí, ¿verdad? Desde aquí, del lugar. Desde hoy. Estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Desde hoy. Tenemos la preposición en, que quiere decir, ¿verdad? Tiempo, lugar y modo. En invierno, ¿verdad? Estamos hablando de tiempo, ¿verdad? En El Salvador, estamos hablando de lugar. En serio, estamos hablando de modo. Miren cuántos significados puede tener la preposición en. Tenemos también la preposición entre. Entre, en medio de dos o más personas o cosas. Ejemplo, entre amigos. Entre la espada y la pared. Miren, en español, cada una de las palabras, ¿verdad? Forman parte de una categoría, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de preposiciones, que son palabras que sirven para enlazar o unir términos, como dice el texto, ¿verdad? Por, lugar, tiempo, precio, modo, proporción y medio. Ejemplo, por aire, ¿verdad? Estamos hablando de un medio. Por la noche, estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Por docena, estamos hablando de aquí. Proporción, precio, proporción, ¿verdad? Por docena. Una proporción. Por su bien, un ejemplo, ¿verdad? De modo. Y luego tenemos según, relación de conformidad. Ejemplo, según la ley. ¿Verdad? Según, una preposición. Preposición. Y sin, privación. Ejemplo, sin dinero, sin paz, sin carro, sin casa, sin familia. Entonces, todas estas, ¿verdad? Son preposiciones. Y aquí tenemos los que les leí, algunos ejemplos de significados en español, ¿verdad? Estas son preposiciones que nosotros pues las tenemos que conocer. Aquí están otras. Mire, sobre se refiere a encima de, cerca de. Ejemplo, saltó sobre la cama. Sobre la cama, ¿verdad? Miren, está uniendo la acción con el sustantivo en este caso, ¿verdad? Saltó sobre la cama. Habló sobre política, sobre, encima o cerca de, ¿verdad? Tras, posterioridad, ¿verdad? En el tiempo, en el espacio, tras la noche, seguido de, tras. Escuchó tras la puerta, tras, posterioridad, refiriéndose en tiempo o espacio. Tenemos también esta palabra, miren, versus, frente a y
contra. Ejemplo, la paz versus la guerra. La paz contra la guerra, ¿verdad? Versus, eso quiere decir el significado de la preposición versus. Preposición. Dice, cuando la preposición a y de preceden al artículo el, se conforman las contracciones, ¿verdad? Al y del. Ejemplo, vamos al baile del sábado. No decimos vamos al baile de el sábado, ¿verdad? Sino que decimos, ahí unimos, ¿verdad? Hacemos como dice, hay una contracción, ¿verdad? Vamos al baile del sábado o vamos al teatro. No decimos vamos a el teatro, no, ¿verdad? Sino que ahí se acorta, ¿verdad? Se une el artículo con la preposición, ¿verdad? Entonces ahí se forma una contracción. Contracción, ustedes miran contracciones en inglés, ¿verdad? Sí. Esas son contracciones, ¿verdad? También existen grupos de palabras que funcionan como preposiciones, las cuales se llaman locuciones prepositivas. Algunas son debajo de, junto a través de, en medio de, detrás de, delante de, encima de. Estas se llaman locuciones prepositivas, ¿verdad? Aquí también, también pues hay otros ejemplos, ¿verdad? Ya dijimos que las preposiciones pues son las que unen términos, ¿verdad? Aquí tenemos, dice, las preposiciones son palabras invariables, no tienen cambio de género ni de número, que introducen un complemento denominado término. El término de una preposición con frecuencia es un grupo nominal, adjetival o adverbial. Por ejemplo, caminó hasta San Pedro Sula. Hasta, ¿verdad? Aquí la preposición es hasta, ¿verdad? Vamos a ver, dice preposición, la preposición y grupo nominal. Debe de sentirse hasta aliviado con la noticia, ¿verdad? Hasta sería la preposición aquí también. Te digo que para mañana espero el informe. Tenemos la preposición para, ¿verdad? Para. En la actualidad, dice, suele aceptarse una lista de preposiciones. Ya las leímos allá en el texto, ya están en el texto, ¿verdad? Aquí está mediante, durante, vía, versus, ¿verdad? También estaban en el texto. Aquí, para ampliar un poquito lo que está en el libro, uso de algunas preposiciones. Mire, el uso no normativo, o sea, un uso incorrecto que nosotros le damos a las preposiciones. Aquí tenemos unos ejemplos. El carro chocó con una señal de tránsito, ¿verdad que así decimos nosotros? Decimos el carro chocó con un árbol, decimos. El carro chocó con una pared, decimos. Es incorrecto, mire. El uso correcto es el carro chocó contra un árbol, contra una señal de tránsito, contra una pared. Otra frase o incorrecta. Bajo el gobierno anterior se tomó la decisión. Miren, bajo, aquí la preposición bajo está incorrecto. Entonces, el uso correcto sería de esta oración sería durante el gobierno anterior se tomó la decisión. Durante el gobierno, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tiempo, ¿verdad? De tiempo. Y aquí estaría hablando de posición, ¿verdad? Bajo. Miren, entonces lo correcto sería durante el gobierno, no bajo el gobierno, ¿verdad? Y nosotros a veces decimos bajo el gobierno, o han escuchado ustedes, ¿verdad? En la televisión, ¿verdad? Sí hablan a veces. Y tenemos otra oración interrogativa.
De casualidad tiene un lapicero, ¿verdad que así decimos? Pero lo correcto es por casualidad tiene un lapicero. Ese es lo correcto, ¿sí? Y nosotros decimos de casualidad, ¿verdad? Porque aquí dice que la preposición de se refiere a posesión, origen, contenido, tiempo, causa y modo. Y vamos a ver por lugar, tiempo, precio, modo, proporción y medio. Pero aquí está hablando del uso correcto, ¿verdad? De algunas preposiciones. Luego tenemos aquí otro ejemplo. Es un asunto a resolver en la reunión. Eso es una forma incorrecta, ¿verdad? Del uso de la preposición a. Es un asunto a resolver en la reunión. Es incorrecto. La forma correcta sería, es un asunto por resolver en la reunión. Por resolver. Vamos a hacer más grande aquí. Aquí tenemos otro. Viajó desde Tegucigalpa a Juticalpa. Viajó de Tegucigalpa hasta Juticalpa. Es un uso incorrecto, dice. El uso correcto sería viajó desde Tegucigalpa hasta Juticalpa. Miren, aquí pueden observar ustedes cómo está, miren. Viajó desde Tegucigalpa hasta Juticalpa. Es el uso correcto. Y viajó de Tegucigalpa a Juticalpa. Otro ejemplo. Colocó los libros en el pupitre. Así decimos, ¿verdad? Pero la forma correcta es colocó los libros sobre el pupitre. Sobre el pupitre. Miren. Por eso la vez pasada, ¿se recuerda cuando comentábamos cuando hablamos del lenguaje, ¿verdad? Que hablábamos del lenguaje familiar, el lenguaje coloquial, el lenguaje científico, el lenguaje culto, cuando hablábamos de las variantes que hay en el español, ¿verdad? Que no lo hablamos igual en los diferentes países. En España lo hablan de una forma, nosotros lo hablamos de otra, en Argentina lo hablan diferente, en Cuba lo hablan diferente, varía, ¿verdad? Y yo les decía, ¿quién habla realmente el español correctamente? Las personas cultas, las que saben sobre todo esto, miren. Entonces, estas personas hablan el español correctamente, ¿verdad? No es porque están en España que ellos hablan el verdadero y correcto español, no, nada que ver, ¿verdad? Sino que aquellas personas cultas que conocen sobre todo esto, ¿verdad? Entonces ellos hablan correctamente como está establecido, ¿verdad? En las reglas gramáticas y como está establecido según la Real Academia Española, ¿verdad? Entonces esas personas hablan el español correctamente, o el español como es, ¿verdad? Como debería de ser. Quedaron en verse a las 6, así decimos nosotros. Yo me identifico, no sé ustedes. Pero lo correcto es quedaron de verse a las 6. Miren, al ver esto nosotros nos damos cuenta de que todavía los falta, ¿verdad? Y aquí tenemos otro ejemplo en el libro. Vamos a ver, María José, léame el primer ejemplo, el uso incorrecto que le damos a la preposición en la página 145. Pantalón a rayas. ¿Y el uso correcto cuál es, María José? Pantalón de rayas. Y fíjense que nosotros dimos blusa a rayas, vestido a rayas. Y no es correcto. Lo correcto es pantalón o blusa o vestido de rayas. De rayas. Porque si usted se fija, la preposición de es la correcta ahí, porque está hablando de origen, ¿verdad? De contenido, ¿verdad? A diferencia de la preposición a, ¿verdad?
que dice que precede al objeto directo, precede al objeto directo y al indirecto, ¿verdad? Precede al objeto. Entonces ahí el uso, la frase correcta sería pantalón de rayas, ¿verdad? Nosotros decimos pantalones a rayas. Vamos a ver el otro, Katherine. Miss, ahora no tengo mi libro. Ah, no tiene su libro, no se preocupe. Vamos a Josué Manuel. Josué. Ok. Asunto a resolver. Asunto por resolver. Ajá. El incorrecto es, incorrecto, Josué Manuel, decir Asunto a resolver. asunto a resolver. No, es incorrecto. El uso correcto es asunto por resolver. Por resolver, ¿verdad? Por. Luego el siguiente, vamos a ver el siguiente. Axel. Axel. Quedó en verse a las 8. El uso correcto es quedó de verse a las 8. Ajá. Cambiamos ahí la preposición en, ¿verdad? Por la preposición de. Quedó en verse a las 8, dice. Quedó en verse. A las 8 es un uso incorrecto. El uso correcto es quedó de verse a las 8. De verse a las 8. Y este ya lo habíamos leído, ¿verdad? De casualidad y por casualidad. Se espera que llegue en la mañana. Así decimos nosotros. Se espera que llegue en la mañana. En la mañana. Y el uso correcto es se espera que llegue por la mañana. Por la mañana. Miren, miren, hay tantas cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Vamos a observar este video. Vamos a hacerlo grande. Pero no van a escuchar, permítanme. Vamos aquí a poner el sonido. Pongamos atención a estos videos porque tienen información importante. Uso incorrecto de las preposiciones de y contra. Las preposiciones son elementos de enlace que relacionan otras unidades lingüísticas entre sí. Como ves, la preposición forma junto con el término al que introduce un sintagma preposicional que puede cumplir distintas funciones. Normalmente el término de un sintagma preposicional es un sintagma nominal o un elemento equivalente como una proposición subordinada sustantiva. En este ejemplo, la preposición de viene exigida por el verbo se acordó, que necesita completar su significado a través de un complemento introducido por esta preposición. Fíjate ahora en esta otra oración. En este caso, el verbo contó no exige un complemento preposicional, sino un objeto directo que en ningún caso puede ir introducido por la preposición de. Este uso incorrecto de la preposición de ante una proposición subordinada que funciona como objeto directo se conoce como dequeísmo. Fíjate ahora en los distintos valores que presenta la preposición contra. En la oración eso va contra las reglas, la preposición indica oposición. En la oración chocó contra una farola, indica destino. Y en se apoyó contra la pared, indica posición. Pero, ¿qué significado tiene la preposición contra en esta oración? En este caso, la preposición contra está asumiendo un valor que no le corresponde, el de cantidad. Esto se debe a que se está utilizando de forma incorrecta el lugar del pronombre cuándo. Bien. Vamos entonces aquí. Vieron ahí, ¿verdad? Algunos usos incorrectos también. Aquí tenemos la tabla. Aquí pues está en una tabla, ¿verdad? En el texto pues está
ya lo leímos, ¿verdad? Esto es lo que está, lo que está ahí en el 144, ¿verdad? A precede a objeto directo o indirecto, ante, delante de, en presencia de, ya lo leímos, ¿verdad? Contraoposición, de, posición, origen, contenido y tiempo, desde, principio de lugar o de tiempo, en, tiempo, lugar, modo, entre, en medio de dos o más personas o cosas. Bueno, esto ya lo leímos, entonces vamos a pasar a realizar ahí las actividades que tenemos ahí en el texto. Estamos en la página 145. Mire, vamos a completar las oraciones con una preposición correcta, ¿verdad? Una preposición correcta vamos a utilizar para completar estas actividades. Recordar siempre, ¿verdad? Que la preposición es la que une términos, ¿verdad? Dice el puntito número 1. Señores, estos son los aspectos. ¿Qué preposición iría ahí? Según lo que dice el uso correcto. Estos son los aspectos. A o por. ¿Mm? A o por. ¿Cuál sería? Por. Por. Muy bien. Espérenme que esto está en rojo. Por tratar, la preposición aquí sería En. ¿verdad? ¿Acaso no quedamos? ¿En o de? ¿Acaso no quedamos? ¿Qué preposición eres? De, muy bien. De vernos. Preposición aquí, Josué. ¿Acaso no quedamos de vernos? Josué. En, muy bien. La biblioteca. Alejandra llegó. Llegó. ¿Qué preposición? Busquemos ahí. Llegó. ¿A dónde llegó? A A la reunión. la reunión Por por casualidad. Atenderemos en nuestros horarios. ¿Qué preposición iría aquí? De. Muy bien. 8 a.m. Muy bien. A 10. Miren qué fácil está esto. Ahí está, ¿verdad? Y en la otra solamente van a rodear ustedes las preposiciones, ¿verdad? Miren, antes de... Aquí tenemos una contracción, ¿verdad? Contracción. Vamos este del es una contracción. Entonces también las vamos a subrayar. Circular, ¿verdad? Más que todo circular. Tenemos aquí, ¿verdad? Ante. Tenemos del, que es una contracción, que es la preposición de más el artículo el, ¿verdad? Para. También, ¿verdad? Para. Conocer lo que sería su vida futura. Esta divinidad administraba justicia en una gran sala rodeada de demonios.
1 por cada distrito, en que, aquí tenemos otra vez, en que estaba dividido el antiguo Egipto. Y el difunto debía comparecer inocente de un pecado ante cada uno de ellos. Estos pecados pueden ser resumidos en, no sé si me escapé, aquí hay otro debe. No sé si me salté alguno. En las siguientes categorías. Si lo muevo, se va a mover. Así que no voy a mover ahí. Ustedes pueden buscar los demás, ¿verdad? Solo vayan viendo las 144 cuáles son y los van circulando, ¿verdad? Y ahí lo vamos a quedar por este día. ¿Verdad? Mañana no, pues no lo ve, mañana solo tenemos una clase, pero como ya les comenté, hoy podríamos decir que hoy la dimos, ¿verdad? No la perdimos porque hoy la dimos. Entonces, mañana no lo vamos a ver hasta el jueves, si Dios lo permite. No les va a aparecer la clase de mañana de las 8:50, ¿verdad? No les va a aparecer, ¿verdad? Porque hoy dimos 3, ¿verdad? O sea que la de mañana. Y pues ya que yo pues tengo una diligencia, entonces nos salió muy bien. Nos vemos entonces